Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente. Es un placer tenerlos esta mañana. Yo hablo con mis compañeros todos los días y reflexionamos que tuvimos varios meses los hondureños, así un poco tensos por ese proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y había mucha preocupación en la sociedad hondureña por el desenlace de ese proceso. Claro que estábamos preocupados. Y los medios de comunicación, un 60-70% de las noticias de los medios de comunicación, desde octubre aproximadamente, giraban alrededor de ese proceso. Pero después que se logró el consenso de 3 fuerzas políticas y el Congreso eligió a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como que nos hemos distendido un poco de esa presión, de esa tensión, de esas preocupaciones que habían. Porque bueno, el año pasado es que había análisis, habían elucubraciones, en el sentido de que esta elección podría tener un desenlace no adecuado para la democracia de Honduras. Pero al final, miren ustedes, con todo y las imperfecciones, el malestar de algunos grupos que los hay, unos creen que aquí simplemente 3 partidos se repartieron el pastel de la Corte Suprema de Justicia, pero al final nuestra Constitución dice que es el Congreso el que elige a los magistrados, y el Congreso está conformado por representantes que salen electos en procesos electorales a través de partidos políticos. Entonces estamos claros que muy difícilmente podemos desvincular la política y el partidismo de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que uno espera es que estos magistrados respondan a los intereses del Estado de Honduras, no de los partidos políticos. No nos queda más que exigir, que esperar, que tener esperanzas, pero además que presionar para que los magistrados, a partir del día que prestaron la promesa de ley, le cumplan al Estado de Honduras, no al partido político que los eligió, o a los diputados que los eligieron. Pues bien, como ya hemos logrado ese objetivo, sin mayores repercusiones o alteraciones de la democracia, aún y cuando hay gente muy insatisfecha, hay gente que habla que fue más de lo mismo, que la justicia seguirá por los rumbos históricos favoreciendo intereses. Hay que respetar esos criterios. Por lo menos el proceso se culminó. El proceso se culminó sin rompimiento constitucional, que era una de las preocupaciones. Y ahora volvemos al tema económico, que la masa salarial, que mucho dinero se gasta en empleados públicos, y en efecto, así es. Son 93,000 millones de lempiras aproximadamente en masa salarial. Pero claro, en esa masa salarial va incluido todo el dinero que se invierte en el pago de salarios de los maestros, de todos los empleados de la administración pública, más un poquito más de 50,000 millones en el pago de la deuda pública interna y externa. Miren que casi todo lo que recauda el país, francamente, casi todo lo que recauda Honduras, se va en esas 2 áreas: el pago de la deuda y en la masa salarial. Y queda poco para inversión pública. Debería el gobierno hacer un sacrificio, esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero años, décadas escucho yo, con la masa salarial, reducir la masa salarial. Debería hacerlo, porque si no le queda mucho dinero para inversión pública, crear condiciones de infraestructura, de educación, para progresar, para tener mejor desarrollo económico, pues yo creo que vale la pena ese sacrificio. Pues hemos vuelto a hablar de los temas recurrentes, de los temas estructurales, cómo mejorar la economía, cómo generar empleo, y todos esos temas que usted ve y lee en los medios impresos, digitales, y escucha a través de los noticieros
televisivos y radiofónicos. Pues yo hoy no me voy a abstraer de esos temas, pero me voy a ir por el tema de la educación. Es que no está completo todavía el set, solo tengo uno de los invitados, pero ya otro está por venir y tengo uno desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula y una invitada a través de Zoom. Ya los tenemos, pues solo falta uno aquí. Solo falta la presencia de uno aquí en el set. Ya me dicen que está ingresando al edificio del Centro de Noticias Televicentro. Veo a la doctora Rutilia Calderón en este momento, exsecretaria de Educación y ex vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Saludos, doctora Calderón. También veo al exsecretario de Educación, Marlon Escoto. Aquí tengo ya a don Carlos Licona, que es dirigente magisterial del Colegio de Profesores de Educación Media. Bienvenido, profesor. Y don Carlos Avillón, el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, que es el que está por ingresar. Yo no sé cuántos hondureños han escuchado hablar de las escuelas y colegios gueto. ¿Cuántos han escuchado hablar de este concepto? De las escuelas y colegios gueto. Para comenzar, según el diccionario de la Real Academia, ¿qué es un gueto? Es un barrio en que vivían o eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de Italia, Polonia y otros países centroeuropeos. Pero además, tenemos otro concepto de gueto, según la Real Academia, zona o barrio habitado por personas que tienen un mismo origen o condición y viven aisladas y marginadas por motivos raciales o culturales. Ese es el concepto que manejamos aquí. Cuando escuchamos, decimos el término gueto, nos referimos a eso, a marginalidad, a pobreza, a decadencia, a inseguridad, a todo eso, a todo lo malo. Zona o barrio habitado por personas que tienen un mismo origen o condición y viven aisladas y marginadas por motivos raciales o culturales. Pues bien, como lo hace cualquier periodista que todos los días aprende y que quiere mejorar, porque eso hacen los periodistas en cualquier rincón del mundo para mejorar, todos los días leen, aunque sea novelas, muchacho, decía Ventura Ramos. Tuvimos el privilegio de recibir una clase con Ventura Ramos. Aunque sea hola, muchachos, pero lean. Aunque sea vanidades. ¿Recuerdan ustedes esa revista que en los 60, 70, bueno, todos la leíamos? Sobre todo los rurales, que no teníamos bibliotecas, no existía el internet, no había energía eléctrica en nuestros pueblos, no teníamos entretenimiento más que las canicas, que el fútbol, que los trompos y jueguitos así. Pero teníamos casi nulo acceso a los libros. Pues entonces en las clases Ventura Ramos decía periodistas que están en formación o periodistas ya formados, porque habían en nuestras clases periodistas ya formados. Lean, lean, lean. Y la frase que nunca se me olvida, aunque sea esas revistas sociales, pero lean. Así es que con esas indicaciones de hace unos 30 años aproximadamente del profesor Ventura Ramos, siempre hay que levantarse tempranito para leer, o acostarse un poco tarde para leer, o alternar las transmisiones de fútbol con la lectura, con los libros. Me encuentro con este concepto de cuando la escuela se convierte en un gueto, y América Latina tiene las primarias más segregadas del mundo. Para que entendamos esto tengo que leer unos 3 parrafitos, así que les pido por favor y con todo respeto que me toleren esta lectura de 3 párrafos para que comprendan el tema de hoy. 8 de los 10 países con mayores índices de aislamiento escolar están en la región. Cuba y República Dominicana son los únicos con cifras similares o inferiores a la media de la OCDE. América Latina, este es un trabajo de investigación hecho por el diario El País de España, un influyente diario. América Latina es la región del mundo con mayores tasas de segregación escolar por ingresos entre los estudiantes de primaria
Es decir, es muy poco frecuente la mezcla de niños ricos y pobres en las aulas. Fíjense bien en este concepto. América Latina es la región del mundo con mayores tasas de segregación escolar por ingresos entre los estudiantes de primaria. Es decir, es muy poco frecuente la mezcla de niños ricos y pobres en las aulas. Así lo muestra el estudio Segregación Escolar por Nivel Socioeconómico en Educación Primaria en América Latina y el Caribe, publicado a principios de noviembre del año anterior. Esto es reciente, en la revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. Fíjense bien, y este es un puntito que también quiero que lo memoricen, lo comprendan, lo interpreten bien. La investigación que recopila los datos heterogéneos e incompletos de 16 países del continente y los compara con los índices de PISA, muestra cómo 8 de los 10 países con peores tasas del globo son latinos. Panamá, Perú, El Salvador, Honduras, Colombia y Guatemala lideran la lista. La segregación escolar provoca que los alumnos de entornos más desfavorecidos se concentren en los mismos colegios, conocidos como escuelas gueto, y perpetúen sociedades más desiguales. O sea, cuando hablamos de desigualdad social, entre otras cosas, comencemos a analizar estos factores. Cuando hablamos de que unos pocos son los favorecidos con la educación de calidad, comencemos a analizar estos asuntos. Porque solo teniendo un buen diagnóstico de las cosas es como podemos empezar a planificar para revertir esos problemas estructurales y las escuelas gueto en que se han convertido nuestras instituciones de educación educativa públicas, valga la redundancia, nuestras instituciones educativas públicas, escuelas gueto, donde la segregación escolar provoca que los alumnos de entornos más desfavorecidos se concentren en los mismos colegios conocidos como escuelas gueto. Allá por las 3 de mayo usted solo va a encontrar alumnos de las mismas condiciones económicas, con ingresos bajísimos, con pobreza, viviendo muchas veces con menos de $1. Y que son muchas las colonias de bajos ingresos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en casi todas las ciudades de la República. Entonces, eso es una escuela gueto, donde solo se concentran muchachos, hombres y mujeres con las mismas condiciones económicas. Eso es segregación escolar. Usted no verá ahí niños, yo creo muchas veces, ni de clase media, ya con salarios de 15,000 lempiras, la gente comienza a buscar otro tipo de escuelas y colegios. Ya no hay. Correcto, ya no van a esas escuelas van los menos desfavorecidos. Y al final, esa segregación escolar, ¿sabe qué produce? Produce desigualdad, que es lo que tiene Honduras desde hace décadas, y es lo que sigue produciendo Honduras, desigualdad, y comienza por ahí, por la segregación escolar. Ahora, ¿y qué se gana cuando hay mezcla de alumnos cuyas familias tienen mejores ingresos con familias que tienen pocos ingresos? Para eso uno invita a los expertos y a los entendidos, para que le expliquen estas cosas. Entonces, hoy prácticamente nuestro frente a frente va hacia las escuelas gueto, y somos uno de los 8 de 10 países con más escuelas gueto en el mundo. Y si a mí me dicen que la masificación de las escuelas gueto con segregación escolar produce desigualdades, ¿cómo no me voy a interesar si yo sé que la gran inconformidad en estos tiempos de la mayor parte de gente que vive en Honduras es la desigualdad?
muy pocos viviendo en condiciones dignas y la mayoría tratando de huir del país. Entonces, si por ahí comienza la desigualdad por las escuelas gueto, hombre, ¿cómo no analizar y poner en la palestra el tema para que nuestras autoridades, los hombres y mujeres que dirigen los destinos del país y la educación, analicen este concepto que no es inventado, es producto de ciencia, de estudios, y que comencemos a trabajar para revertirlo? Así que ese es el tema. Me alargué un poquito para explicarlo, pero es que bueno, yo admito que ese concepto de escuelas gueto hasta hace algunas horas lo veo aquí en mi cabeza y en mi cerebro, y cuando vi el titular, escuelas gueto, y esto de escuelas gueto, ¿qué será? Asocié por lo que siempre he tenido del concepto de la palabra gueto, ¿verdad? Han de ser escuelas marginales, dije, y en efecto eso es. La pregunta la formula aquí la periodista Luz Madrid, Lucecita Madrid. Luego de que ella formule el tema, iríamos a una pausa y venimos con el debate. Con doña Rutilia Calderón, con la doctora Rutilia Calderón, con don Carlos Avión, con don Carlos Licona y con don Marlon Escoto. Así que, Lucecita, denos luz en este gueto en que se han convertido nuestras escuelas y colegios públicos. Y es que hay muchos colegios gueto también, con mucha segregación en la geografía nacional. Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas y por supuesto a nuestra audiencia. Les recordamos que puede opinar a través del tema del día por los diferentes medios, a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de @frente a frente HN. El tema del día: Honduras, uno de los 8 de 10 países con más escuelas gueto en América Latina. Recuerde que puede opinar a través de las redes sociales. Le repetimos, Honduras, uno de los 8 de 10 países con más escuelas gueto en América Latina. Ya regresamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Vamos a ver el principal titular que tiene a esta hora tunota.com. Tripartidismo negocia crear la figura de un segundo fiscal adjunto del Ministerio Público. Es la nota que destaca en este momento tunota.com. Tripartidismo negocia crear la figura de un segundo fiscal adjunto del Ministerio Público. Y usted se preguntará, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ya no tenemos un fiscal adjunto. Y muchas veces el fiscal adjunto parecerá ser una figura decorativa. Reflexiona usted. Pues si quiere saber para qué el tripartidismo ha negociado la creación de un segundo fiscal adjunto, yo le invito a que entre a tunota.com esta misma mañana. Puede estar viendo frente a frente y leyendo. 2, 3 cosas a la vez sí se pueden hacer, y así se despiertan nuestras células. Dictan auto de formal procesamiento contra Jesús Mejía, el gerente de la ANE. Abogado penalista asegura que Jo será hallado culpable al igual que García Luna. O sea que lo mismo que le pasó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, expresidente de México, este abogado hondureño vaticina que le va a pasar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Qué abogado dice eso? Igual, entre a tunota.com para que conozca los detalles de este titular. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Honduras, uno de los 8 de 10 países con más escuelas gueto en América Latina. Ya está aquí con nosotros el doctor Carlos Avión, gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Le doy la bienvenida. Como yo sé el denso congestionamiento que había, lo entiendo por qué llegó un poquito tarde el programa. Desde que salí de mi casa, sí, justo frente a la Fuerza Aérea, ya había cola. Correcto, yo me tardé 1 hora, y yo que vivo cerca del edificio del Centro de Noticias Televicentro. Solo permítanme unos cuantos minutos a mis panelistas, porque en este momento haré conexión con el periodista José Miguel Barahona Álvarez, que se encuentra en la capital del Reino de España, Madrid, donde hay mucha emoción por el tremendo y espectacular triunfo del Real Madrid ayer en Liverpool, 5-2, frente a este equipo legendario de Europa. Pero el periodista Barahona Álvarez está ahí cubriendo
la visita de la presidenta Xiomara Castro, que hace unas horas se ha reunido, hace unos minutos se ha reunido con el rey Felipe VI. También se ha reunido con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Así que de inmediato esta conexión con José Miguel Barahona Álvarez. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez, sus panelistas y a toda la audiencia del Foro Líder de Honduras. Esta mañana acá en España, la presidenta hondureña Xiomara Castro tuvo varias reuniones, una agenda bastante apretada. Es una tarde fría en Madrid, dando una pequeña muestra de las condiciones climatológicas que van a prevalecer durante el próximo jueves y viernes. Pero eso no fue obstáculo para que hoy la mandataria Castro se reuniera primero en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez, con quien conversó sobre varios aspectos y se concretaron algunos acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones que ya habíamos mencionado en las emisiones anteriores de Frente a Frente y los noticieros de la Corporación Televicentro, desde el préstamo de $70 millones para la construcción de 3 hospitales en zonas pobres del país como Salamao Lancho, Ocotepeque, Santa Bárbara, y la remodelación de 2 en Ciguatepeque y Roatán. En segundo lugar, también el préstamo de aproximadamente 90 millones, 35 que va a financiar el gobierno español y 55 el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del sector del corredor seco. Tras concluir esta reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, nos trasladamos directamente al Palacio de la Zarzuela, donde se abrió las puertas al Ejecutivo hondureño para que la presidenta Xiomara Castro también tuviera un encuentro con el rey Felipe VI en su sede principal. Se fue bastante escueto el tiempo que estuvimos en esa zona, fueron menos de 5 minutos, ella iba a tener un almuerzo privado, estuvo acompañada del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, con el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, entre otros. No fue mucho, como ya lo he manifestado, estos 2 encuentros fueron protocolarios. Lo importante aquí es que se concretaron estos convenios de cooperación, pero en la mañana, antes de estos 2 encuentros de la mandataria con las dos autoridades españolas, el canciller Eduardo Enrique Reina se reunió con su homólogo español, José Manuel Álvarez, con quien firmó otro convenio de cooperación que beneficia a todos aquellos becarios, voluntarios españoles vinculados a la cooperación española, así como sus familiares, para regularles su estadía en el país. Antes era de 90 días, ahora podrán permanecer aquí por más tiempo. En horas como a las 3, 4 de la tarde, hora de España, estarán brindando el canciller Enrique Reina, el ministro de Salud José Manuel Mateu, entre otros miembros del gabinete, una conferencia de prensa para dar todos los alcances de este convenio de cooperación. Así, con este breve informe desde Madrid, España, donde ayer el Real Madrid logró una remontada espectacular de 5-2 ante Liverpool de Inglaterra cuando todos daban por perdido este duelo, regresamos a los estudios de Frente a Frente. Bueno, José Miguel, para concluir, porque vamos a iniciar el debate sobre un tema muy importante, básicamente los objetivos de esta visita de la presidenta Castro es estrechar más las buenas relaciones que hay entre el Reino de España y nuestro país, y sobre todo la firma de estos convenios de financiamiento de 3 hospitales. Me parece que ese es el logro más importante de la visita. Bueno, ¿qué pasó? Te decía que los logros, quizá el logro más importante, fuera de estrechar más las buenas relaciones que hay entre el Reino de España y Honduras, el logro aquí es el financiamiento por parte de España de estos 3 hospitales. Bueno, hemos perdido la conexión o el audio con José Miguel Barahona Álvarez, pero ya pueden ver ustedes. Bueno, adelante, José Miguel, no sé si me escuchaste la pregunta. Oh.
No logramos la reconexión, el audio. ¿O sí podemos intentarlo? Bueno, este va a ser el último intento, porque yo me desespero cuando insisto 3 veces con la misma conexión. Te decía que el financiamiento logrado para la construcción de estos hospitales es el logro más importante, fuera de estrechar más las relaciones entre Honduras y España. Adelante, José Miguel. Licenciado Renato, definitivamente que este préstamo millonario de 70 millones de euros para la construcción de estos 3 hospitales es el logro más importante aquí. ¿Quién no sabe la situación precaria que vive el sistema sanitario ahí en Honduras? Y zonas como Salamao-Lancho, Santa Bárbara o Cotepeque, donde no hay mucho desarrollo, cae como anillo al dedo la construcción de estos 3 nosocomios. De igual manera, hay que resaltar que se va a dar bastante equipo médico a 2 hospitales, tanto en Ciguatepeque como Roatán, otras 2 zonas donde el sistema sanitario no es muy bueno. Pero en general, esta es la noticia más importante, que se haya concretado este acuerdo por parte de la presidenta Casco con el gobierno español para desarrollar estos 5 hospitales en general. 3, construirlos desde cero, y 2, remodelarlos. Qué bien. Y está bien que nos ayuden con equipo también, porque miren, el gran gasto no es tanto la construcción de un edificio y de un hospital, sino mantener el hospital, mantenerlo bien dotado con toda clase de equipos, laboratorios y el recurso humano, enfermeras, radiólogos, médicos, y tendrá que aumentar el presupuesto de salud pública ya con estos 3 hospitales. Pero qué bien que se invierta en la salud y qué bien que estas 3 regiones del país muy pronto tengan estos 3 hospitales. Así que muchas gracias, José Miguel. José Miguel estará informando para todas las emisiones noticiosas de Televicentro. Seguro que en unos instantes lo verán en el noticiero TSI, en el transcurso del día, lo verán en la noche en TN5 Estelar. De nuevo, gracias a José Miguel Barahona Álvarez desde Madrid, España. Nosotros vamos con nuestro tema. Como acaba de llegar el doctor Carlos Calderón, Savillón, Carlos Savillón, es que me estaba acordando de Felipe Calderón y Genaro García Luna y me disculpa, Uy, hombre, amigo mío. no me confunda. No, yo sé que usted no tiene nada que ver. Es un mundo aparte en el que usted ha vivido, en la educación, en llevar luz a la gente. Es una broma. Y es bueno distendernos. Ya también voy a estar con don Carlos Licona, dirigente magisterial. Voy a darle preferencia a los que están distantes geográficamente. Al exministro Marlon Escoto, que está en la ciudad de San Pedro Sula. Mire que hoy sí vamos a hablar de esos problemas comunes de nuestra educación, pero vamos a entrarle al problema de la educación con este informe de que las escuelas públicas de Honduras se han convertido en escuelas gueto. Doctor, si usted me puede profundizar sobre este concepto y las repercusiones negativas que esto tiene. Adelante. Saludos, muchas gracias, muy buenos días, don Renato. Saludo al doctor Savillón, al profesor Licona, a la doctora Rutilia Calderón y a todos sus telespectadores. Bueno, es que en términos generales somos un país, somos un gueto como país. Si vemos la descripción de un gueto en términos socioeconómicos, la mayoría de nuestra población rural, una población suburbana, esa es la característica de las poblaciones nuestras, las poblaciones en territorios precarios. Las escuelas gueto como tal son sinónimos de marginalidad, y ese informe que usted acaba de comentar también tiene relación con la alta desigualdad social de nuestro país. 85-15 nuestra relación de desigualdad es muy similar a la oferta pública y la oferta privada en educación. Es decir, el 85% de nuestra población escolar asiste a las escuelas públicas y un 15% asisten a los centros educativos privados. En los últimos años ha crecido en el Distrito Central, hasta un 30% asisten a los centros educativos privados, pero en promedio esa relación se mantiene, y es el reflejo socioeconómico. La escuela pública y la atención privada
reflejan de manera fehaciente nuestra desigualdad social. Ahora, ¿qué hacer? Sabemos que un niño, una niña, un joven que asiste a una evaluación, por ejemplo, su respuesta está condicionada hasta un 50% por su origen socioeconómico. Eso significa que nuestros modelos de evaluación y de acompañamiento no siempre son los más justos, los más cercanos a una realidad, porque el solo hecho de pertenecer a un sector social o a una condición socioeconómica ya predispone la baja respuesta de nuestra población escolar, principalmente a los que van a las escuelas públicas. Y podemos ver cómo está estratificado esta condición socioeconómica del origen de nuestros escolares. De cada 3 escolares, 1 proviene de familias en extrema pobreza. Eso significa familias que viven con menos de $3 al día, donde el tema educativo es importante, pero no es preponderante. Lo más importante para las familias es la alimentación, un techo, salud y educación. Cuando vemos una matrícula o una matriz de hasta 2.200.000 escolares que Honduras llegó a tener registrado en su sistema de información, también se puede valorar que 1 de cada 3 escolares en Honduras provienen de familias monoparentales, es decir, madre soltera, solo papá, hermano mayor como encargado de familia, la abuela, un tío y hasta un vecino cercano. Entonces vamos haciendo la valoración de ingresos de nuestras familias, de donde vienen nuestros jóvenes a la escuela pública, su condición o su estructura familiar, y otro elemento importante que también puede evidenciar esta condición de segregación es el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria. De cada 3 escolares, 1 pertenece a familias que tienen problemas de seguridad alimentaria. Honduras aporta a más de 1 millón de personas que solo tienen una ingesta de alimentos completa al día. Entonces, en la descripción de ingresos, de conformación de la familia y el acceso a la alimentación, ya tenemos una descripción socioeconómica del origen de las familias de nuestros escolares que vienen o asisten a los centros educativos públicos. Por eso es importante trabajar o enfocar a la escuela como un espacio de protección social y definir a la educación como una herramienta de movilidad social, más allá de cuánto acervo cultural puedo tener, que es importante, la educación como una herramienta para emprender, para encontrar un empleo que dé un ingreso que permita tener acceso a bienes y servicios, y la construcción de un estado de bienestar que en general es la aspiración máxima de un país. El problema es que esto nos está generando desigualdad social, doctora Rutilia Calderón. La segregación escolar, como dice el informe que leí hace algunos minutos, provoca que los alumnos de entornos más desfavorecidos, como estas colonias en vía de desarrollo, por ejemplo, de la capital de la República, se concentren en los mismos colegios y escuelas conocidas como gueto. Un trabajador con ingresos medios en Honduras, seguro que muy difícilmente mande a su hijo a la escuela pública, que se han convertido en guetos. Ahora, y muy difícilmente de estos sectores marginados, muy difícilmente, van a escuelas privadas. Entonces, eso está marcando esa segregación está marcando de las desigualdades sociales que no es conveniente en la convivencia ni en el desarrollo de las sociedades. No puede haber desarrollo de un Estado con estas segregaciones. Me gustaría que ampliara el concepto, porque al final lo que buscamos nosotros es crear conciencia de este problema que tenemos en nuestras escuelas y colegios públicos actualmente. Siempre por la oportunidad de tratar de aportar como ciudadana, como universitaria, a encontrar algunas pistas, diría yo, para comenzar a enfrentar y sobre todo a superar esta crisis educativa que, como usted bien señalaba en su introducción, tiene múltiples dimensiones. Una de ellas, que es la que se está
abordando hoy y que este informe de la OCDE le da ese término de escuelas gueto, ¿verdad? Y que, como bien decía el doctor Escoto, las escuelas, los centros educativos no son islas, paradójicamente, ¿verdad? Sino que reflejan la realidad, la dinámica socioeconómica, cultural y política en la cual está inmersa toda la sociedad hondureña. Y en ese sentido es importante entonces que en cualquier plan, en cualquier programa, en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa orientada a enfrentar la problemática de educación, se coloquen dos prioridades, entre otras. La calidad educativa, porque tiene que ver también con la segregación, porque múltiples informes reflejan también que la calidad educativa que se está recibiendo en el país en la mayoría de escuelas públicas tiene una gran brecha con la calidad educativa que están recibiendo los estudiantes en el sistema privado. Por supuesto, en ambos sectores hay excepciones, tanto en lo público tenemos escuelas de excepción que destacan, que ganan olimpiadas internacionales, etcétera, como en lo privado tenemos también algunos centros educativos con enfoque mercantilista, ¿verdad? Y que lo que menos interesa es que los estudiantes aprendan, por el lado de la calidad. Pero la otra prioridad que está directamente relacionada con esta segregación, que es el tema de la equidad. O sea, reconocemos que en los centros educativos se refleja la dinámica social, pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que la escuela, que el colegio no aumente esa falta de equidad que ya existe socialmente? ¿Cómo logramos que esos niños, niñas y jóvenes que están llegando a las escuelas públicas no aumente la brecha que ya se tiene en relación a las privadas? Entonces el tema de la equidad y estrategias que ya existen también han sido validadas, incluso aquí en el país, se pueden integrar y poner en marcha ya no a una escala de pequeña aldea o de pequeña colonia o comunidad, sino a nivel nacional. Entonces, colocar la prioridad, calidad, equidad, tienen que ir de la mano, porque sin la una no vamos a mejorar la otra. Muchas gracias, me parece oportuna reflexión, oportuno comentario, al igual que el del exministro Marlon Escoto. 30 años más, 3 décadas más, y nuestro querido país sigue como hasta ahora, dando tumbos en la educación, va a ser más desigual de lo que ya somos en este momento. ¿Y qué le espera a un país que en 2, 3 décadas va a multiplicar la desigualdad? Eso significa más pobres, eso significa menos desarrollo, eso significa que estamos condenados entonces a estar en una permanente Honduras, y hay que ponerle fin a eso. ¿Qué piensa de este concepto y lo que hay que hacer de inmediato para revertir que se multipliquen las escuelas gueto en nuestro sistema educativo público y colegio gueto en nuestro sistema educativo público? Profesor don Carlos Licona. Gracias, Renato, por la invitación. Primero voy a decir de que en realidad nunca he ocupado un cargo directivo en colegios magisteriales, aunque pertenezco a 2, y más vengo, sí he andado en la lucha, pero más vengo por mi experiencia como docente en 35 años. Mejor todavía. Exactamente. Entonces yo le comentaba cuando leyó los 3 fragmentos de ahí del estudio, de que resumió la temática del día, porque ahí plasma una realidad que más bien me viene a sorprender, porque no es inherente a nuestro país, sino que es un problema estructural socioeconómico de Latinoamérica, principalmente de los 8 países que ahí se mencionan, incluyendo el nuestro. Definitivamente que esa desigualdad es real, no se puede desconocer, lo cual repercute en muchos factores, en muchas situaciones, en el avance de los estudiantes, que ahora generalmente lo que hacen es decidir por irse a trabajar en vez de seguir estudiando, ¿no? Ese es en lo que se refleja. Y ahí están las cifras.
Es 1.2, 1.3 millones de gente que no se matriculó. Es correcto, Sí. es un dato real. Irreversible, irrevertible. Cuando comentamos entre los colegas nos preguntamos dónde están los estudiantes, porque se reflejan bajas matrículas en muchos de los centros educativos, y si bien es cierto que la cuarentena incidió para que hubiera reducción en la matrícula nacional, se aumentó el año pasado y obviamente se aumentó la deserción escolar, pero en este año 2023, donde ya está casi normalizado el sistema educativo y la movilidad dentro del país, sigue baja la matrícula, todavía no se alcanzan, apenas se superan los 2.2 millones, dejando un faltante ahí de más del medio millón de alumnos que faltan por matricularse. ¿Dónde están? Entonces, esto definitivamente que repercute en el desarrollo y crecimiento de los estudiantes desde que están en la escuela, luego avanzan al colegio una menor cantidad y muy pocos que van a la universidad. Tal y como lo planteaba la doctora Calderón, hay alumnos de los centros públicos que egresan, yo he tenido muchos de ellos, que son médicos, abogados, ingenieros. Sin embargo, la cantidad es muy poca comparada con la masa general del alumno del instituto. Claro. Entonces, ese no es, digamos, un indicador de que de estos centros educativos podemos dejar de hablar de lo que es el concepto de escuelas guetos, ¿no? Yo, en mi experiencia, en 35 años que vengo desde el área rural, trabajé 6 años en un instituto privado, luego 20 más que tengo en un instituto público. Considero de que para reformar la educación, para hacer un cambio estructural y que nos aleje de ese concepto de escuela gueto, bueno, uno pasa por lo económico, ¿no? Tiene que ver la desigualdad social, es algo que se manifiesta a raíz de la distribución equivocada de las riquezas del país, ¿no? Luego se necesita un consenso nacional para tomar decisiones radicales en cuanto a lo que se va a cambiar. De lo contrario, dentro de 50 años vamos a seguir igual o peor, y sin soluciones y sin ver cómo trascendemos, ¿verdad?, a mejores condiciones de vida. Otro elemento que le iba a agregar con los muchachos con los pocos que pueden estudiar en instituciones privadas, es porque ahora muchos, gran cantidad, tienen a sus padres en el exterior, lo cual repercute con la desintegración familiar y mandan el dinero para que estos muchachos estudien en institutos privados, ¿no? Claro, pero ellos siguen sumergidos porque el concepto no solamente se aplica a zonas marginales, también depende, y ahí mismo lo plantea, a la calidad que se le da. Y si el muchacho, aunque esté en un instituto privado, no tiene un contexto familiar que lo apoye y lo impulse a cumplir con sus obligaciones escolares, también se le aplica el concepto cae en ese concepto, ¿no? Pues seguimos insistiendo en este concepto. Ya luego vamos a analizar otras cosas de la problemática estructural que tiene nuestro sistema educativo con propuestas, porque nuestro deseo es proponer. Mire este titular: cuando la escuela se convierte en un gueto, América Latina tiene las primarias más segregadas del mundo. Entonces, uno no quiere que las escuelas gueto y los colegios guetos se sigan multiplicando en el país, porque eso es multiplicar la desigualdad. Uno quisiera que esas escuelas gueto revirtieran el camino que llevan y que se conviertan en escuelas con calidad, porque será difícil que la mayor parte de gente con menos ingresos mande a sus hijos, por ejemplo, al colegio que dirigió por muchos años el doctor Carlos Avión, a la Elbel School. Esto así es. Los que más ingresos tienen son los que van a mandar a sus hijos a la Americana, a la Elbel, a Antares, al Aldebarán, a la Macris, a Del Campo y todos estos colegios. Por lo tanto, la única forma de evitar la desigualdad social es invirtiendo, pero invirtiendo calidad, para que no se sigan multiplicando las escuelas guetos, sino revertir ese concepto y que se conviertan en escuelas con calidad y muy parecidas a la mayor parte de las privadas. Doctor Sabión, ¿qué piensa usted? Justamente yo voy a empezar por lo que manifestó la doctora Calderón. El doctor Escoto hizo un resumen de la situación como está, pero la doctora Calderón
mencionó algo importante: calidad. Y allí es donde yo, que he trabajado y represento al sector educativo privado, yo siempre he dicho, la escuela privada va a prosperar por la baja calidad de la escuela pública. O dicho de otra manera, y aquí le he tomado prestado esta frase a Mario Alas, exalumno y que es el de la Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica, que él ha producido este concepto de la pedagogía de la mediocridad. Y eso es lo que está pasando. Para mí la explicación de toda la realidad que dijo el doctor Escoto es muy cierto, pero ¿por qué razón? Y yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, que aún mucha gente de bajos recursos, aseadoras, vigilantes, motoristas, ponen sus hijos en escuelas privadas. ¿Por qué? Primero, porque en el pasado las huelgas magisteriales que perdían meses de clases, entonces la gente hacía un esfuerzo y se iba a la escuela privada para que su hijo no estuviera perdiendo clases. Volvían las clases en la pública y ya regresaban los alumnos ahí. Ahorita el otro elemento que contribuye es el elemento de la inseguridad. La inseguridad está produciendo también que alumnos o familias hacen un esfuerzo por sacar a su hijo o hija de ese ambiente y llevarlo a otro centro educativo. Pero básicamente el problema está en la calidad, en la baja calidad del servicio educativo. Y eso, lamentablemente, las autoridades educativas nos lo están imponiendo los centros educativos privados también, porque aquella pedagogía de la mediocridad que ha imperado y que sigue imperando en la escuela pública nos las quieren imponer también en el sector privado. Entonces, todo lo que dijo el doctor Calderón, la doctora Calderón, el doctor Escoto y lo que dice el compañero Licona es muy cierto, pero yo me voy más al por qué. ¿Por qué razón? Yo vengo de una escuela rural. Mi primera escuela fue una escuelita de 2 docentes, era bidocente, con 42 alumnos. Allí yo hice primero y segundo grado, en un área rural, en un caserío. Después fui a otra escuela pública en otra aldea. Y allí no había diferencia, ricos y pobres, todos íbamos a la misma escuela. Y todos ricos y pobres fuimos al mismo colegio, en Trinidad. Y de tal manera entonces pues que, pero ¿qué pasaba en aquel momento? La escuela privada, allá en mi pueblo, ni soñarse de que iba a haber una escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas eran buenas y el colegio era muy bueno, el Instituto Juan Lindo era de lo mejor que había. Entonces, y no había diferencias. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que está reproduciendo las escuelas gueto? La baja calidad que se le da a la educación en algunas escuelas. Y ahí es donde el Estado tiene que apostarle a la calidad. Por ejemplo, la pandemia nos hizo perder 2 años al inicio porque estuvimos encerrados. Yo creí que el año pasado íbamos a regresar a recuperar esos 2 años perdidos. Todos creímos eso. Y no pasó. Más bien, reproduciendo lo mismo y haciendo las cosas mucho más fáciles todavía para los estudiantes, con 2 recuperaciones, con 2 retrasadas. Ahora, mire la tragedia que estamos viviendo ahorita. Hemos comenzado el año lectivo con pie izquierdo. Hasta este lunes, anteayer, empezaron clases en muchos colegios y escuelas públicas. ¿Por qué? Cuando la ley dice que debieron haber empezado el 1 de febrero. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque había que darle segunda recuperación a los alumnos aplazados en la primera recuperación que se les hizo en noviembre. Se eliminó la escuela de vacaciones. Entonces, ¿quiénes están siendo sacrificados? Los que pasaron su año lectivo el año pasado completito han seguido de vacaciones porque había que recuperar a los 65,000 aplazados que habían, afectando a casi 2 millones que habían aprobado su año. Eso es pedagogía de la mediocridad. Y eso es lo que está provocando el surgimiento de estas escuelas gueto. Las escuelas gueto. Ahora, yo sé que mucha gente se pregunta, y aunque esté escuchando y usted dio casi directamente la respuesta, lo mismo que todos nuestros panelistas, los que han intervenido hasta el momento, algunos se siguen preguntando, ¿cuál es el problema que los alumnos de entornos más pobres, de entornos más desfavorecidos, se concentren en las mismas escuelas y colegios gueto? Yo sé que hay gente en Honduras que se pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Que los menos desfavorecidos? No, que los más desfavorecidos se concentren
en este tipo de escuelas y colegios? Si se lo está preguntando que cuál es el problema, mis invitados se lo van a responder después de la pausa comercial. Repito la pregunta que muchos están haciendo: ¿cuál es el problema? Que los más desfavorecidos, es decir, los más pobres, se concentren en las mismas escuelas y colegios. Yo le anticipo algo: claro que es un problema. ¿Cuál es el problema? Nuestros expertos se lo van a explicar más adelante. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias a todas las personas que han compartido sus mensajes a través de nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN. Vicente Hernández nos comparte: Renato, mientras no sea obligatorio el inglés desde el kinder en las escuelas públicas, nada estamos hablando. Honduras urge de más educación técnica regionalizada de acuerdo al rubro del departamento y potenciar el INFOP con carreras cortas. Sin inglés seguiremos peor aún con maestrías. También nos comparte: el mundo se mueve a pura tecnología, somos una aldea global, urge el inglés y acceso al internet para actualizarnos, acceso a una computadora para capacitarse en tecnología y no pasar idiotizados solo con Facebook, WhatsApp y demás redes. Se debe aprender a trabajar, y agrega ahí a la presidenta Xiomara Castro. Rafael Rodas nos comparte: cuando una persona clame por derechos, igualdad y justicia, pregúntenle a dónde estudian sus hijos. La exclusión social y económica comienza desde las primeras etapas de la educación primaria. Si hay que reformar algo es el sistema educativo, siguiendo buenos ejemplos como Japón, Alemania, y comparte la bandera de Suiza. Roberto Díaz Alcerro nos comparte: las escuelas gueto o escuelas públicas en barrios marginales no se pueden evitar. De hecho, muchos salimos de esas escuelas. Lo importante es que estas escuelas tengan una educación de calidad con instalaciones y equipos que no sean diferentes a las privadas. El punto, Roberto, ahí está el punto. Cada día hay más escuelas y colegios gueto. Se ha perdido la calidad y eso es lo que debemos evitar. Y siempre habrán excepciones en esas escuelas, siempre saldrán profesionales que van a culminar estudios superiores, siempre egresarán profesionales exitosos, pero la generalidad no. Entonces, ese es el puntito, usted ha mencionado el tema central. ¿Cómo evitar que se sigan multiplicando las escuelas y colegios gueto en Honduras? Por favor, Luz, continúa. Fernando Núñez nos comparte: la lucha de clases sociales es eterna y en el sistema educativo es imperante las reformas porque las brechas entre pobres y ricos cada vez es mayor. Los pobres, mano de obra calificada pero barata. Eduardo Ulloa nos comparte: la Secretaría de Defensa es la segunda institución que se lleva la mayor parte del presupuesto. Pregunta: ¿será que vivimos alguna guerra convencional porque no se reorientan esos dineros al agro? Educación, salud, ¿es realmente necesaria la existencia de la Secretaría o Ministerio de Defensa? Recuerda continuar enviando sus mensajes. Estoy convencido que la Redes gente... Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Gracias por comprender con plenitud el tema. La masificación de las escuelas y colegios gueto en Honduras. Ahora, me gustaría respuestas breves porque hay muchas aristas. Comienzo con el exministro Marlon Escoto. Doctor Escoto, ¿cuál es el problema? Por si algunos creen que no hay problemas, que los alumnos de entornos más desfavorecidos, es decir, más pobres, se concentren en los mismos colegios y escuelas. Bueno, es importante señalar que también existe segregación positiva, ¿no? En este caso estamos viendo gueto como una forma de segregación negativa, que también puede convertirse en una oportunidad al tener claramente identificado el problema para hacer intervenciones e inversiones. ¿Cuál es el problema de asistir a estos centros educativos? Que se recicla la desigualdad, se recicla la pobreza
escolares que tienen condiciones socioeconómicas similares tienen problemas similares, y esta idea del aprendizaje colectivo se reduce debido a las pocas posibilidades de interactuar en un aula de escolares cuyas familias tienen una pequeña biblioteca, familias que tengan recursos audiovisuales o familias que tienen cierto nivel educativo de dedicación para acompañar la formación de su hijo. Esas son las desventajas que se tiene de asistir a un centro educativo en iguales condiciones y que no existe un disruptor o no existe buen acompañamiento por los encargados del aula. Entonces, esta idea de interactuar en un aula con personas diversas que tienen que aportar en la relación interpersonal, que tienen que aportar con una habilidad artística, deportiva distinta, eso es lo que se pierde cuando se recicla en un gueto los desiguales. Yo recuerdo una anécdota rápida cuando yo estudié en la Universidad Católica en Chile. Tenía un amigo haitiano y un amigo boliviano en un programa regional, y yo les decía, ¿y qué hacemos los 3 países más pobres del mundo siendo amigos? Parecía anecdótico, pero teníamos interacción con un programa más amplio, pero éramos muy cercanos. Entonces, claro que aprendimos mucho, somos muy buenos amigos, pero eso es por qué o qué es lo que sucede en un aula común donde las posibilidades son muy bajas para poder compartir, para poder interactuar y sobre todo para romper ese techo de la desigualdad que aspire y que diga yo quiero terminar 9 grados, yo quiero ir a la secundaria, yo quiero hacer educación superior. Pero también estos son espacios de oportunidades y resumo esta parte. Las redes educativas que Honduras tiene son espacios para combatir la desigualdad, son espacios para generar de alguna manera mejorar estos entornos, las redes educativas donde tiene un centro sede que puede colocar elementos que no tienen las escuelas cercanas, principalmente las escuelas rurales. Ahí hay un elemento que Honduras podría trabajar, más de 2.000 redes educativas para todo el sistema educativo que ya está contemplado y que son espacios que se pueden aprovechar. Bueno, todos tenemos claro el concepto, ustedes que son expertos en educación, mejor todavía, la gente que se está comunicando con nosotros igual. Doctora, ¿qué hay que hacer? La pregunta del montón, la pregunta trillada, la pregunta de siempre. ¿Qué hay que hacer para evitar que se multipliquen las escuelas y colegios gueto de Honduras que están fomentando la desigualdad social en el país? Por favor, doctora Rutilia Calderón. Creo que un punto importante cuando se introducen estos términos o nociones como la de escuela gueto es evitar creer que el problema es que las escuelas sean públicas, ¿verdad? Creo que eso hay que tenerlo bastante claro, porque si no Finlandia no tendría la educación que tiene hoy, ¿verdad? 100% pública y gratuita. Muy bien. El problema es cuando esas escuelas públicas, cuando la educación pública ha perdido su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la escuela pública y privada? Que los estudiantes aprendan a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser a mediano y largo plazo mejores profesionales. Y también la escuela pública o privada como centro de cohesión social, lo que usted mencionaba, y como centro de movilidad, que promueve la movilidad social, ¿verdad? Que ayuda, en otras palabras, a salir a la gente de la pobreza y va cerrando esas brechas de desigualdad. Creo que ese es un punto importante. Luego, ¿qué hacer? La misma OCDE, de la cual usted ha tomado este informe, igual después de observar, sistematizar buenas prácticas en países como Honduras, tiene un excelente documento que yo creo que debe de ser de análisis obligatorio por parte de quienes toman las decisiones en el sector educación, y me refiero no solo a las altas autoridades, el director o directora de un centro educativo lo debería de leer, que se llama 10 pasos para la equidad en la educación, ¿verdad? Producto de integrar todas esas buenas prácticas. Tomo nada más 3 puntos brevemente. El primero de ellos,
los agrupan en lo que se llama los diseños de los sistemas educativos. El país, yo he venido diciéndolo hace años, no cuenta con un verdadero sistema educativo, ¿verdad? Porque no hay conexión entre niveles educativos, por ejemplo, entre media y la universidad, no hay conexión entre público y privado, no hay conexión entre centros rurales y centros urbanos, etcétera, etcétera. Y las inversiones que hay en educación son dispersas. El alcalde que pone una puerta, una ONG que hace otra cosa, el gobierno que hace otra, hablando de infraestructura, ¿verdad? Entonces, tomo dos de esas buenas prácticas. Priorizar prebásica. Si usted realmente tiene esos centros de prebásica públicos, usted reduce sustantivamente la brecha en los años subsiguientes. Lastimosamente en el país tenemos 3 décadas en donde la menor cobertura educativa es en prebásica, lo que la gente llama kinder y preparatoria. No hemos logrado que pase del 30%, siendo optimistas. Y lo otro es, parece mentira, el hábito de la lectura. Entonces, colocar con prioridad, si es que se va a rediseñar el currículum nacional básico, que en todo el sistema se desarrollen estrategias, programas, proyectos orientados al hábito de la lectura. Usted lo decía, ¿verdad? Ahí donde uno creció, en el área rural, en el área urbana marginal, donde había una casa con libros, ahí están, hoy son los hijos profesionales, periodistas, médicos, etcétera. El segundo grupo, las prácticas dentro y fuera de la escuela, y ahí resalto 2 de estas buenas prácticas. La relación escuela, familia, comunidad. Fíjense que los guetos, en la época de los nazis, ¿qué hicieron los nazis? Separar a la gente que vivía en los guetos de toda comunicación con el exterior, levantar muros, cercarlos, matar a quien se atreviera a pasar sin el carnet, etcétera, etcétera. Entonces, el tema cultural, ¿cómo logramos que el acervo cultural, que aunque sea pequeño, que existe en una comunidad, que existe en las familias, enriquezca la escuela? Cómo la escuela, aprovechando, lo decía el profesor Licona, que la pandemia no todo fue malo. Una de las cosas es que las familias, la mayoría o algunas, se involucraron en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque como era a través de digital la educación, usando medios digitales, la mamá, el papá, el hermano mayor tenía que estar ahí revisando qué tareas mandaban por el WhatsApp, etcétera. No desaprovechar ese vínculo que empezó a construirse en la pandemia y lograr una verdadera integración. Y que esas familias, usted lo decía, que tienen un poco de libros en su casa, que tienen acceso a buenas películas, etcétera, etcétera, eso pueda llegar a la escuela. Entonces la relación escuela, familia, comunidad es clave. Y lo otro es el apoyo a los profesores. Definitivamente con malos profesores, con profesores que no tienen pasión por la educación, con profesores que no tienen compromiso, aún teniendo las capacidades o competencias, difícilmente se va a lograr enfrentar este problema de la segregación y de la falta de equidad. Y el tercer grupo de buenas prácticas es cómo se asignan los recursos, a dónde se dirige el escaso recurso que queda disponible después de pagar sueldos y salarios, y cómo logramos también que ese montón de recursos dispersos que hay para educación se orienten realmente a objetivos comunes. Yo siempre repito que en el 2017 la Coordinación General de Gobierno revisó todos los planes operativos anuales de todas las instituciones del Estado para el año 2018.
y se identificaron 16.000 millones de lempiras que estaban asignados a educación, pero que no eran de la Secretaría de Educación. Eso significa duplicidad de acciones, mal uso de los recursos. Entonces, una revisión realmente seria, detallada, profunda del presupuesto asignado a educación, no solo en la Secretaría, sino en otras, sí. Y asignarlo a las prioridades de calidad y equidad, posiblemente van a marcar un camino para comenzar a superar esta segregación y esta falta de equidad. Y ojalá que encontremos ese camino, ojalá que encontremos ese camino, porque si no, doctor Carlos Savillón, profesor don Carlos Licona, con esto que tenemos ahora mismo, con esta desigualdad vista ahí en nuestras escuelas y colegios públicos, y no voy a demeritar ningún trabajo, ningún oficio, no es mi intención porque los necesitamos a todos, no voy a demeritar absolutamente nada, no se me interprete así, pero solo vamos a seguir produciendo cobradores de buses, conductores de buses, cortadores de café, taxistas, inmigrantes. Si esto sigue como va, ahora, no sé si los asesores cubanos nos van a resolver el asunto o van a revertir la educación de Honduras. Y no estoy convencido que Esponda y sus allegados lo estén haciendo, porque yo he visto casi 12 meses simplemente empleitada a la educación del país, inconforme a los maestros, solo he visto relajos. Pero de repente están trabajando y no me doy cuenta a plenitud. Por eso doy un margen de duda. No sé si estos van a revertir lo que es irrefutable, que estamos mal, que hemos andado mal y que seguimos mal. Y que si seguimos así, solo vamos a producir lo que ya les decía, migrantes, taxistas, cobradores de buses, conductores de buses, canillitas, motociclistas para andar alando productos de los comercios, y un país que solo produce este tipo de trabajos y este tipo de oficios, no sale adelante, no sale adelante. Un país sin ciencia no sale adelante, no sale adelante. ¿Y qué va a pesar? Unos pocos, los más favorecidos con la educación, son los que seguirán controlando la economía, controlando las decisiones políticas y con un buen nivel de vida. Y el resto pensando a dónde huye, si a Madrid, si a Cataluña o a Estados Unidos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Bueno, miren que el tema llama la atención. Luz, ¿cuántos mensajes nos llegan al WhatsApp? Mira, es bien difícil leerlos todos, ¿verdad? Es bien difícil. Y los leemos al azar, aquí no andamos buscando el apellido o lo que dice, los leemos todos. Y uno solo lo que pide que la gente no injurie, ni calumnie, ni difame, sino que participe. Miren cuánto mensaje nos llega en WhatsApp. Y abajo quedaron también muchos. Así que te voy a dejar para que alternes. Estamos en WhatsApp, en Twitter y en qué otro lugar puede la gente... Estamos en WhatsApp, Twitter, en Facebook, también la gente puede opinar, puede enviar su mensaje. Recuerde que el número es el 9773-6065 para que lo pueda guardar en su teléfono móvil y tenerlo a la mano para que pueda opinar de los temas más importantes del país. Vamos a darle prioridad en este momento a los mensajes en Twitter, son muchos los mensajes que hemos recibido. @AndyTC001 nos comparte: puros fracasos en educación están en ese foro. Rutilia, pésima gestión en la UNA, y Escoto ni se diga el desastre que dejó en educación, y cómo olvidar los conflictos de la UNA, así de atrasados estamos. Miguel Paz Barahona nos comparte: tenemos años de ser un país
desigual y años de ser una sociedad discriminatoria. Esto se ha venido dando históricamente y hoy estamos peor. Por eso, los altos mandos del poder no se preocupan por mejorar el sistema educativo si sus hijos están en las mejores escuelas privadas del país. Manuel Reyes nos comparte. Ese exministro da la orden de pasar a todo niño de grado sin saber leer. Pena da saber que gente de esa calaña llegan a dar mi opinión, dice Héctor Villeda, nos comparte. Lastimosamente la educación es uno de los temas menos importantes que tenían en la agenda el gobierno actual. Recuerda continuar enviando su mensaje a través de @FrenteAFrente@HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Me dicen que se va a comunicar el ministro Daniel Esponda, que por cierto lo invitamos ayer. Lo invitamos. Ayer nuestro productor don Carlos Andino le dije, invítelo. Lo invitó y que no podía. Pero bueno, quiere participar y ¿cómo le vamos a negar la palabra al ministro? Pues lo mejor es que hubiese estado aquí. Pero estaba aquí porque se están multiplicando las escuelas gueto, ministro. Buenos días, Renato. No, buenos días. Ya está conectado el ministro. Ya está conectado. Ya lo miré. Solo permítame unos segunditos, ministro Daniel Esponda. Ya está conectado vía Zoom. Me agarró de sorpresa porque yo pensaba que estaba por la vía telefónica. ¿Cómo revertir esto, doctor Savillón? Apostándole a la calidad, como dije al inicio. Si la escuela pública da un buen servicio, un aprendizaje de calidad, si la escuela pública responde a las necesidades e intereses de la comunidad, de los padres de familia, si la escuela pública surte esa necesidad que tiene la población de educarse, el padre de familia va a enviar a su hijo a la escuela o al colegio público. Es simple eso. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que ponerle mucha atención a lo que yo he propuesto. Debemos tener una mesa redonda o una mesa por la educación, donde participen todititos los sectores. Aquí no se debe quedar nadie por fuera, porque todos tenemos que aportar. Es una obligación, pero a la vez es un derecho. La educación no debe estar exclusivamente en manos de los maestros. La educación tiene que estar en manos de toda la sociedad, porque la sociedad es la que tiene que decidir qué tipo de escuela quiere, qué tipo de ciudadanos queremos formar, qué tipo de sociedad queremos construir. Por eso es fundamental, y yo le pido al ministro Esponda que hable con la Presidenta de la República y que convoque a un gran diálogo nacional, a un pacto más bien, a un gran pacto nacional por la educación, a todas las fuerzas del país, toda la sociedad debe involucrarse para apostarle a mejorar la calidad de nuestra educación, porque no podemos continuar con esta pedagogía de la mediocridad. Sí. Mire, profesor, y ya voy con el ministro Daniel Esponda, Carlos Licona. Me decía una profesora amiga mía de escuela pública, mira Renato, yo me jubilé mejor y antes de tiempo, me dice. Ya uno en ciertas escuelas conceptualizadas como guetos, ya no puede trabajar, ahí no hay respeto, ahí el cipotío de 6, 7, 8 años trata de hija de la gran P a la maestra. Ya verás la queja que le voy a poner a mi papá, y mi papá hace esto, mi papá hace lo otro. Es decir, mire, la situación es escalofriante como para que ese consenso que dice el doctor Carlos Savillón lo internalice en este momento el ministro y nos ponga a todos a trabajar en función de tener una educación que revierta el montón de escuelas y colegios públicos que se han convertido en guetos. ¿Cuál es su experiencia en este tipo de escuelas o colegios? Es real la experiencia que usted plantea. Antes quiero hacer connotar en 3 situaciones. La primera es de que los centros educativos de la educación pública generalmente quedan en las zonas marginales. Y esas zonas marginales ya sabemos que están llenas por mareros, por delincuentes, por personas que no trabajan, porque son las personas excluidas que no encuentran fuentes de trabajo. O sea, la mayoría es porque no encuentran una fuente de trabajo, ¿no? Eso es una parte. Lo segundo es sobre la calidad educativa. El concepto, hablamos mucho de calidad educativa,
pero eso es bien amplio. Entonces, tal y como yo iría más allá, se necesita mucho trabajo para consensuar los diferentes sectores y buscar salidas para mejorar esa calidad educativa, porque generalmente se culpa al maestro, pero el maestro enseña lo que aprendió en la universidad. Entonces, en la universidad los que dan clases enseñan lo que ellos aprendieron, donde se formaron ellos mismos ahí, ¿verdad? Bueno, esas dos cosas. La tercera es que el día lunes, por ejemplo, para darle un ejemplo más práctico, visitamos un municipio de aquí, cercano a Tegucigalpa, un equipo para ir a impartir un taller de matemáticas la próxima semana. Y porque el exministro de Educación, Marlon Escoto, mencionó las redes escolares, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, esas existen, pero solo en nombre, en concepto, pues ya en la aplicabilidad es mentira que tienen las condiciones. Entonces resulta que la escuela que visitamos para ir a impartir el taller no presenta las condiciones al tener un laboratorio de computación. Y traigo para el ejemplo para que veamos en la parte práctica qué hizo el profesor distrital. Fue a pedir auxilio al centro privado, que ellos sí cuentan con condiciones óptimas. Y yo cuando estaba ahí en ese centro privado, en ese municipio, yo dije, a lo que aspiramos todos los maestros y toda la población es que todos los centros públicos tuvieran las condiciones que tienen los centros privados, incluyendo las instalaciones físicas y la calidad. Ahora, esto va ligado obviamente a la situación económica de la generalidad de la población. Yo, en descargo del secretario de Educación, Daniel Esponda, e incluso de los anteriores, considero, a través de mi experiencia que comencé a laborar en educación en 1988, de que todas las políticas educativas que se han tomado hasta ahora no han tenido continuidad ninguna. Siempre han terminado siendo un fracaso y llega otro gobierno, se va a ir puede venir otro y no le va a dar continuidad a lo anterior. El ejemplo más práctico que pongo son los textos que se utilizan de matemáticas, que son un excelente trabajo con la colaboración de YAICA, de las universidades y de la DGDP, y esos textos ahí están, pero el maestro no los ausculta, no le saca el provecho que les debería de sacar para dar una calidad de educación en el área de matemática en todo lo que es desde primer grado a 9º grado. Sí, sí. Bueno, vamos ahora con el ministro Daniel Esponda. Ministro, que estamos debatiendo aquí un informe donde han proliferado las escuelas gueto en América Latina, y nosotros estamos entre los 8 de 10 países en América Latina que hemos dado información donde más proliferan. Y las escuelas gueto, ¿cuáles son? Son aquellas instituciones en las que más... Lo he escuchado, Renato. No, pero yo quiero que me siga escuchando solo unos 30 segundos más, y a la gente que todavía no comprende, porque de repente hay alguna gente que no comprende el tema. Las escuelas gueto, centros de alta complejidad, son aquellas instituciones en las que más de la mitad de su alumnado tiene condiciones económicas complejas. Suelen ser escuelas de bajo rendimiento por las características, ubicados en barrios conflictivos, con población migrante que se incorpora a destiempo y bajos recursos. El profesorado está pendiente de apagar otros fuegos, más allá de que saquen mejores o peores notas, cuenta la experta. A muchos les preocupa, por ejemplo, que sus chicos no pasen hambre. Por eso es común que los planes de estudio ni siquiera se concluyan. Esas son las escuelas gueto que están proliferando en nuestro país y que nos preocupa porque multiplican la desigualdad, consecuentemente la pobreza. Ministro Esponda. Bien, miren, en primer lugar creo que el concepto lo podríamos discutir mucho. Y como bien lo dijo usted al inicio del programa, fue algo que usted leyó anoche. Creo yo que aquí no estamos discutiendo el origen del problema del sistema educativo. El origen del problema educativo en todas las sociedades que plantea esta autora, que usted el día de hoy ha hecho algunas referencias, obedece a la pobreza y a la exclusión. Mire, yo al profesor Carlos Héctor Savión lo quiero muchísimo, fue mi profesor. Gracias al esfuerzo de la mamá, es que hoy está él ahí sentado, es decir, a esfuerzos extraordinarios. Le doy el caso del profesor Escoto. Él está ahí porque su mamá también hizo enormes esfuerzos y tuvo la dicha que el Estado de Honduras tenía un internado agrícola donde él pudo estudiar. Es decir, que la inversión en educación, más las becas que nos pudimos ganar, los que hemos estudiado con becas, que el caso de los dos lo conozco, desconozco el caso de la doctora Rutilia, fuimos beneficiarios de asistencia social del gobierno de cooperación externa. Ese elemento permitió, más el esfuerzo de nuestras madres, permitió
que hoy seamos los profesionales que somos el día de hoy. Ahora, la exclusión, usted aquí en Tegucigalpa puede ver los guetos perfectamente. Si usted baja de la zona de la Vía Olímpica al Boulevard Morazán, comience a ver a su mano izquierda cuando va bajando esa cuesta, lo que va a ver es un enorme muro que divide a la gente que vive en Lomas del Guijarro a la gente que vive ahí en la Sabana Grande y en las otras colonias que están a la par. Es más, en las Lomas creo que no hay ni escuela siquiera, está solo la Americana, y al otro lado hay una infinidad de escuelas. Ahora, el tema, ¿qué es lo que ocurre, Renato? Cuando no hay una inversión suficiente, pero sobre todo esa inversión no es suficiente porque hay pobreza. Nosotros, el gobierno de la presidenta Xiomara ha recibido este pueblo con más del 70% de la población en pobreza y más del 30% en extrema pobreza. Y a esa realidad es la que nos enfrentamos. Y yo comparto lo que plantea Licona. Mire, en realidad en Honduras han ocurrido muchísimas cosas y yo creo que en eso debemos de hacer referencia, porque estamos discutiendo lo que ha ocurrido en 30 años de modelo neoliberal que han empobrecido a nuestra gente. Y le doy un ejemplo concreto. Creo yo que todo lo que estamos compartiendo este foro venimos del área rural, sobre todo el profesor Escoto, que ha sido un agricultor, y el profesor Sabión, que nos contaba en los salones de clase cómo a él le tocaba ir a hacer tareas de maíz para poder hacer junto a su mamá el dinero suficiente para que lo enviaran a estudiar a la cabecera departamental. Hoy es más barato comprar una cebolla holandesa en Honduras que comprar las cebollas que se producen aquí en la montaña de Azacualpa, por darle un ejemplo. Eso hace que nuestros campesinos todos los días se empobrezcan más y que las familias tengan menos dinero para acompañar el proceso de formación de los estudiantes. Pero ahora bien, hay algunas decisiones que se han tomado en estos 30 años de modelo neoliberal que han empobrecido terriblemente a nuestro país. Y le daba ese ejemplo de la cebolla porque eso es gracias a los tratados de libre comercio que han venido a desmantelar nuestra producción agraria. Ahora bien, nosotros debemos de recordar que, por ejemplo, en la administración del presidente Porfirio Lobo, en la cual el ministro Escoto, el señor Escoto fue ministro de Educación, eliminó la matrícula gratis, que era el financiamiento de nuestras escuelas. Se encargó de desprestigiar, y se lo digo con todo respeto, de desprestigiar a nuestros compañeros docentes. Además, creo que Carlos Licona fue uno de los suspendidos en ese periodo de gobierno del presidente Lobo. El costo más alto que hemos pagado para derrotar o pretender derrotar a la resistencia que éramos en aquel momento es haber desprestigiado a los docentes. Miren, los profesores y las profesoras hacen enormes esfuerzos para garantizar un montón de cosas que no son sus responsabilidades, como la alimentación escolar, que también habían suspendido la alimentación escolar y la presidenta Xiomara lo que ha hecho es retornarla. Pero ahora bien, Renato, hay puntos de fondo en el tema educativo. Nosotros en el plan de refundación tenemos dos objetivos fundamentales. Número uno es que nuestra sociedad entienda que el sistema educativo y que el sistema educativo se convierta en la estrategia del desarrollo humano de nuestra población, que eso comprende el acervo cultural, las destrezas técnicas, las relaciones sociales, construir democracia, de lo que están hablando los panelistas que están acá. Pero además de eso, ninguno ha planteado que el sistema educativo se debe convertir en la estrategia del crecimiento económico del país, que eso es lo que nosotros estamos haciendo en el plan, convirtiendo a la Secretaría de Educación o al sistema educativo en la estrategia del crecimiento económico del país. Le doy un ejemplo. Siendo ministro el doctor Escoto, nos impusieron unos bachilleratos totalmente terribles, pero terribles, que lo único que están formando es para el desempleo, y hoy por hoy ese es el problema más grave que tiene el sistema. No solo es la exclusión, es que estamos educando para el desempleo. En esas caravanas también se van profesionales. La caravana que nosotros vemos es la caravana que va a pie, pero todos los días muchachos formados en el sistema público y privado, del cual muchos se sienten orgullosos, se suben todos los días en aviones y se van. Que ojo, ese recurso humano que los papás pagan a través del sistema privado es uno de los más caros del país. El Estado de Honduras ha venido invirtiendo unos $600 en la educación pública por cabeza. El sector privado invierte más de 6,000 anuales. Lógico, hay una diferencia abismal, es un tema de recursos, vive un país pobre, pero esa realidad debe cambiar. Y le digo por qué también estos bachilleratos, además de educar para el desempleo. Mire, estos bachilleratos generaron la exclusión educativa en educación media más grande del mundo, que creció de manera acelerada. Estudiantes que pierden 3 o 4 clases en el primer semestre no pueden avanzar. Y mire, esa pedagogía de la mediocridad que hablan no existe. Yo invitaría al profesor Alas, a quien le tengo mucho cariño y respeto, que teorice alrededor de eso. Pues me parece que estamos tomando opiniones de cosas que no están fundamentadas.
sí existe una pedagogía de la liberación, una pedagogía del oprimido, etcétera, porque se construyó toda una investigación y una ciencia alrededor de eso. Ahora, le doy un ejemplo al profesor Sabión, que hoy se queja por las 2 recuperaciones. Yo no quiero tener las 2 recuperaciones, profesor Sabión. En el sector privado seguro que le genera mayores problemas porque eso se convierte en un negocio de la educación. Pero los niños, los muchachos que van a la escuela pública, que no avanzan al siguiente nivel, se convierten en excluidos y va a caer a los brazos de la violencia. Y la decisión que nosotros hemos tomado aquí es, preferimos hacer una segunda recuperación, que en el mediano tiempo la tenemos que eliminar, porque no queremos que los muchachos dejen de estudiar y se conviertan en delincuentes. Eso no es difícil de entenderlo. Ahora bien, yo pienso, Renato, y he notado una conducta en usted, no sé si estoy equivocado, ojalá que le esté, pareciera que le incomoda que los profesores hoy dirijamos la Secretaría de Educación. Mire, y le puedo dar un ejemplo, en mi administración no han habido huelgas convocadas por la FON, lo que han existido son escaramuzas de profesores de afiliación a otros partidos y algunos sin partido, que habían sido beneficiados por las cosas irregulares que pasaban en el sistema educativo. Y mire, la doctora Rutilia decía una cosa que tiene muchísima razón. En nuestros salones de clase hay muchos profesores que no quieren ser profesores, porque aquí se comenzó una campaña en los 80s y 90s, que la carrera del magisterio es la carrera de los pobres, y quien estudiaba para ser profesor iba a salir de la pobreza. Y nos mintieron, eso no es cierto. Esa carrera nos da para vivir con dignidad, pero no nos vamos a hacer ricos nunca. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? Y cosas importantes. El año pasado, Renato, mejoramos la matrícula considerablemente. La retención de nuestros estudiantes la mejoramos considerablemente. Los niveles de reprobación han sido bajos. Hemos aumentado el tema de la alimentación escolar y estamos profundizando en eso. Estamos haciendo modificaciones curriculares para garantizar la permanencia en educación media, que es donde tenemos la caída más abrupta de todo nuestro sistema educativo nacional. Pero además de ello, estamos trabajando en una reforma curricular con una fórmula muy diferente de lo que se hacía anteriormente. Antes hacíamos parecido a lo que hizo el profesor Sabión, que lo respeto y que también lo vamos a hacer. Pero esta es la primera, el plan de refundación es la primera reforma curricular que le estamos preguntando a los niños y a las niñas que quieren aprender, que le estamos preguntando a los profesores cómo lo van a enseñar. Y además de eso hemos dividido el país en regiones educativas. En regiones educativas para orientar los bachilleratos a las potencialidades productivas de cada una de esas regiones educativas. Ahora bien, por ahí le decía que me parece que a usted, no sé si le molesta que nosotros estemos aquí y lo entendemos. Ayer Carlos Andino, que es mi amigo, que yo le tengo mucho aprecio, me llamó como eso de la 1 de la tarde. Yo acabo de resolver ahora con el gobierno de Japón en la mañana, mientras usted está en el foro, que por cierto le estaba poniendo atención, que me reparen 42 escuelas. Mire, hoy la prensa tiene una campaña feroz contra la infraestructura escolar. Y le recuerdo nuevamente, voy a la administración Escoto, salí en primera plana, reducción de educación de 349 millones de lempiras. Por ahí tengo el recorte en educación. O sea, un recorte presupuestario en educación en un país, el país de Centroamérica que más escuelas tiene, pero somos el país que más escuelas tiene destruidas. Le voy a dar un dato, Renato, para que se sienta orgulloso de ser hondureño. Ningún país de Centroamérica había reparado 3 escuelas por día en promedio. Eso fue lo que reparamos el año pasado. Este año aspiramos a reparar el doble. Le doy otro dato para que ustedes se sientan orgullosos como hondureños y todos los panelistas y los que nos escuchan. El día viernes lanzamos nuestra primera prueba concepto de matrícula en línea. Y ya tenemos aprobado, tanto en iOS como en Android, la aplicación de la Secretaría de Educación. ¿Para qué? Para que tengamos datos estadísticos en tiempo real, para que sepamos cuántos niños fueron hoy a la escuela, cuántos niños merendaron, cuántos profesores se presentaron a trabajar, si los estudiantes estuvieron las 5 o 6 clases que llevamos en el día y concurrieron a todas y no se saltaron alguna. Somos el primer gobierno en Centroamérica en lanzar una aplicación para teléfono móvil. Es decir, que usted, todos los niños, las niñas, la madre y los padres de familia van a andar a la Secretaría de Educación en el bolsillo. Esas son cosas importantes. Ahora, debemos de tener una cosa muy clara, Renato, y el pueblo hondureño lo debe tener muy claro. Los procesos de transformación en el sistema educativo hondureño o en cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo no se hacen de la noche a la mañana. El desastre que hemos heredado en educación no se construyó en un día. Mire que todos ustedes, todos los que están ahí en el panel, creo, podrían ser mis papás y la doctora Rutilia podría ser mi mamá. Todos ustedes son hijos del estado de bienestar. Ese estado de bienestar que tenía el Central como punta de lanza, que se sentía orgulloso de sus escuelas agrícolas, lo desmanteló el modelo neoliberal.
Hoy nuestras escuelas agrícolas, lo que nosotros recibimos, daban pena. Hoy nosotros hemos construido la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Los niños de nuestra escuela agrícola SICTA en Comayagua descubrieron el año pasado 2 controladores biológicos de la plaga del maíz y del sorgo. Ahora sí hemos de tener una cosa muy clara, y comparto plenamente con el profesor Savión. Mire, primero, punto de partida, nosotros hemos alcanzado una gobernabilidad muy importante en el sistema educativo sin represión. El ex ministro Escoto alcanzó gobernabilidad reprimiendo, despidiendo gente injustamente y suspendiendo gente. Nosotros lo hemos hecho con diálogo, conversando y aplicando medidas administrativas que nos han permitido eso. Lógico, en un país donde ha imperado el desorden, venir a aplicar la ley, como yo me siento muy orgulloso de las audiencias públicas que hicimos en los nombramientos de los profesores ahora mismo, sin distinción de partido político. Ahí hay 2 ministros, eso no lo pudieron hacer, nosotros lo hicimos. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de hacer, Renato? Si el profesor Esponda fracasa en la Secretaría de Educación, no soy yo el que va a fracasar, van a ser nuestros niños. Si la Presidenta de la República, que va a estar los 4 años si no nos dan golpe de Estado y que la vamos a defender, fracasa en educación, las políticas del gobierno, quienes van a fracasar son nuestros niños y nuestras niñas. Mire, esta es una sociedad altamente polarizada. Y usted lo decía, y creo que solo hay un consenso, que el sistema educativo no ha dado los resultados necesarios. Es que de eso estamos hablando, ministro. De eso estamos hablando. El programa no se ha hecho aquí para combatirlo a ustedes. No se ha hecho para combatir al gobierno, porque para comenzar... Sin duda que no. Entonces, usted deje de polarizar. Quien está polarizando es usted. No, ese es el problema cuando un funcionario, en vez de proponer, polariza. Mire, este informe es de noviembre de 2003. Ahora déjeme hablar. Permítame un momento. Ahora déjeme hablar. Permítame un momento. Por favor. No, permítame un segundito. Mire, yo no estoy para polarizar. Y usted me conoce perfectamente desde que yo era directivo magisterial. Sí, pero ahora se me hace difícil reconocerlo. Lo que le quiero decir es que este es un problema. Ahora déjeme hablar, por favor. Usted es ministro de Educación, hay que tener cortesía, mire. Por supuesto, Renato. Bueno, entonces déjeme solo exponerle esto. El programa no es contra usted, no es contra el gobierno. Si ustedes tienen 13 meses, si estas escuelas gueto y colegio gueto se han ido estructurando desde hace décadas en el país, ministro, si lo único que queremos es concienciar a la gente de este problema que fomenta la desigualdad para revertir que se multipliquen las escuelas y colegios gueto en Honduras. Si a nosotros nos gustaría que le fuera bien a usted, hombre, que le fuera bien al gobierno de la presidenta Castro, si estamos aquí para colaborar, para concienciar sobre un problema que no es exclusivo de nosotros. Hay otros 7 países en América Latina que están como nosotros, con ese rumbo de transformar las escuelas que antes daban resultado a nivel público, ahora se han convertido en escuelas gueto. Y ya le dije las características. Y lo otro, y con esto termino, mire, no confundamos, por eso le digo que usted polariza. ¿Cómo va a estar en contra yo de los dirigentes magisteriales que aspiran y se convierten en funcionarios? Siempre y cuando hagan las cosas bien. Ahora, debo reconocer que generalmente cuando llegan dirigentes magisteriales a ser titulares de educación, a los pocos años aparecen con acusaciones en los tribunales de justicia. Deme ejemplo. El exministro que fue presidente del PRICMA, Alejandro Ventura, funcionarios de educación en el IMPREMA que tienen 10, 12 años de estar con cargo. Es lo único que tratamos de decir, porque siempre hay colusión, pero ojalá que usted ojalá que haga las cosas con honestidad, y creo que las va a hacer, pero tiene que ser más sensible, escuchar y no estar a la defensiva. No está a la defensiva. Este no es un problema suyo, es un problema que hemos venido creando desde hace tiempo en Honduras. Pero mire, Renato, yo le voy a decir, yo conozco 2 Renatos. Mira, cuando yo era directivo magisterial, en ese mismo set, me acuerdo una vez confrontando o discutiendo cuando la plataforma, y usted le decía al exministro Hueso, mire, este muchacho es diferente, un muchacho académico, estudioso, esta es la nueva dirigencia. Pero ese no es el punto, y mire. Claro, eso no es el punto. Dice, sí, lo invitamos, me dicen. Sí, claro, mire, yo creo que la agenda de la Secretaría de Educación debe ser una de las más apretadas del Estado. Y usted debe comprender que si yo tengo un compromiso de Estado, entonces le quiero proponer algo. Hagamos un programa
donde nosotros, desde la Secretaría de Educación, el equipo de la Secretaría, podamos ir a exponer todo lo que estamos haciendo, pero además, ¿qué es lo que hemos planificado? Me parece bien, y yo le agrego algo. Lo quiero plantear de una manera muy abierta, porque quizás ustedes son el foro más visto en la televisión nacional en la mañana. Y eso nos va a permitir también, Renato, profundizar algunos éxitos que hemos tenido que muy pocos se publicitan, como el caso de Cita. Ok, lo vamos a planificar, Le quiero, mire, decir, el problema es que tengo tres pausas comerciales pendientes y ya solo tengo 13 minutos de programa y no sé cómo voy a salir, pero estas puertas están abiertas, ministro, aquí no hay nada contra ustedes. No, aquí lo que queremos es que nuestra educación mejore y dejar de que se multiplique la desigualdad social a través de la proliferación de escuelas gueto. Lo que queremos es que este gobierno y esta Secretaría de Educación trabaje en función de revertir la multiplicación de las escuelas gueto, porque solo generan más desigualdad social y más pobreza. Correcto. Vamos a la pausa. De la pobreza. Redes Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias. Continuamos dando lectura a sus mensajes. La Secretaría de Educación tiene múltiples programas y ONGs que ayudan al sistema educativo hondureño, pero los problemas en educación siguen siendo los mismos. El problema del sistema educativo es y será la falta de presupuesto. Hay que suprimir secretarías de Estado que son innecesarias y nulas para trasladar esos presupuestos a educación, salud y medio ambiente. Costa Rica lo hizo hace 65 años y hoy el sistema educativo tico está por encima del hondureño. Con más dinero no hay necesidad de emular a Costa Rica o Cuba, basta copiar a nuestras escuelas privadas buenas. Gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser investigados, pide Edmundo Orellana, es el titular que destaca a esta hora. Tunota.com, España y Honduras firman acuerdo para mejorar la cooperación. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, solo tengo apenas unos segunditos, así que un mensaje así telegráfico, aunque el telégrafo ya prácticamente desapareció en Honduras. Bueno, rapidito, insisto en los dos puntos que he resaltado. La primera, el gran pacto por la educación que debe ser convocado y que participen todos los sectores. Y segundo, apostarle a la calidad, mejorar la calidad del sistema educativo, porque eso, querido Danielito, es apostarle a la calidad, es abandonar la pedagogía de la mediocridad, que lo que quiere decir la pedagogía de la mediocridad es que no podemos estar pasando alumnos de grado a grado sin que estos tengan las competencias fundamentales en leer, escribir y contar. Gracias, doctor Carlos Avillón. Profesor Carlos Licona, unos 15, 20 segundos, por favor. Una mayor distribución de la riqueza, ¿verdad? Que llegue a aquellas zonas marginales para que haya mejores opciones de estudio. Y Daniel, no, en esta vez le doy la razón a Renato, la temática no fue acusar al gobierno actual, ¿verdad? Sino encontrar salidas, posibles salidas. Un saludo a mi hija Isis Licona que me pidió que la saludara, ¿verdad? Bien, saludos a Isis. Doctora Rutilia Calderón. La calidad y la equidad deben de ser prioridades explícitas en los planes, programas, proyectos y estrategias. En educación deben involucrar a las autoridades educativas, pero también a toda la sociedad hondureña en su conjunto, porque estamos hablando de problemas estructurales, que por supuesto hay medidas de corto plazo que implementar, pero se necesita también una visión de largo plazo para enfrentarlo. Muchas gracias, doctora. Exministro Marlon Escoto, unos 15 segundos, por favor. Muchas gracias, Renato, por invitarme a este programa. Siempre el mensaje hacia las familias, hay que educar. Aún en las peores crisis hay que educar.
envíen sus hijos a los centros educativos, porque es mejor tener educación, una herramienta, aun cuando no tengamos certeza del futuro. Es bueno invertir en la educación de sus hijos, independientemente de las condiciones en las que estemos como país y en la crisis educativa en la que nos encontremos. Eduquemos y nuestros hijos nos lo van a agradecer. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ministro Esponda, quedamos entonces en que la próxima semana tendremos un programa especial con todo lo que hace la Secretaría de Educación. Y me gustaría un experto en educación fuera de la Secretaría para que también nos hiciera el contraste por el bien de Honduras. Es bueno siempre escuchar. Gracias, ministro. Nos parece oportuno también. Excelente. Solo decir que hemos tomado algunas medidas. Eliminamos la aprobación automática que estaba establecida desde hace varios gobiernos. Y hemos tomado una idea del profesor Savión, los 15 minutos de lectura, y una idea que nos han planteado el libro del mes. Estamos potenciando lo que dice la doctora Motilia, la lectura. Muy bien. Pero con todo gusto en ese programa. Muy bien. Muy bien. Gracias.